Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video de explicación sobre las actividades que van a realizar en esta semana, la semana del 27 de abril al 1 de mayo. En cuanto al plan educativo COVID-19, estamos en la semana 7. Sus profesoras de lengua y literatura, Cristina, Viviana, María y Rocío, les enviamos un abrazo en esta nueva semana y pues vamos a explicar a continuación las actividades para el lunes 27 de abril. En primer lugar, darles un comunicado de parte de las autoridades de la Unidad Educativa Consejo Provincial de Pichincha. Se ha estimado el siguiente calendario que ustedes tienen en pantalla, cronograma, con el cual ustedes van a realizar sus actividades de cada materia, con el fin de que no se sobrecarguen de actividades y que se respete las asignaturas por las que se va a enviar en cada día. Entonces, como usted puede ver en pantalla, para el día lunes, martes y viernes de cada semana, usted va a realizar actividades relacionadas a lengua y literatura, porque son 6 horas pedagógicas de clase que usted tiene que cumplir de acuerdo a su horario en esta materia. Ahí le dejo también de las demás asignaturas para que pueda organizarse y también que esté acorde con lo que sus demás profesores le envíen a realizar. Bien, entonces hemos diseñado de acuerdo a las actividades planteadas por Ministerio de Educación, cambiando únicamente los días y aumentando unas actividades para un día, ya que el Ministerio le proponía realizar 2 días de trabajo, pero son 6 horas pedagógicas que le hemos dividido en 3 días de trabajo, 2 cada día, lunes, martes y viernes. La que vamos a explicar hoy día es para el lunes 27 de abril y es lo siguiente. Vamos a seguir trabajando en la unidad 4 del texto de 10º grado, el tema lenguas en contacto y el subtema convivencia de lenguas en el Ecuador, un país multilingüe. Lo primero que usted va a realizar es conversar con su familia sobre la existencia de diversas culturas en un país o sociedad y va a buscar en el diccionario la palabra pluricultural. Va a copiar el significado de esa palabra y la va a usar en una oración. Luego va a leer en voz alta, es decir, haciendo una lectura expresiva, si es posible frente a un espejo, para que usted pueda evaluar hacia sí mismo su velocidad lectora, su capacidad de respetar signos de puntuación, el volumen de su voz, cuántas veces se equivoca en la lectura. Entonces va a leer esto en la página 185 sobre la convivencia de lenguas en el Ecuador, un país multilingüe, y es esta lectura que usted puede observar en pantalla en este momento, ¿sí? Luego va a realizar un listado de las 15 lenguas o idiomas nacionales que han resistido por más de 500 años de conquista en nuestro país. Si es que no encuentra las 15 lenguas aquí, usted puede basarse en el video que colocamos la otra semana o realizar búsquedas en internet. Bien, luego va a contestar oralmente y después de forma escrita las preguntas de las actividades 3, 4 y 5 de la página 185 del texto. Son estas preguntas que usted tiene en pantalla en este momento. Finalmente, usted va a redactar un texto argumentativo de por lo menos 3 párrafos sobre la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante que predominen las lenguas en el país? ¿Sí? Entonces va a reflexionar sobre esa pregunta y va a decir, lea a su maestra por qué es importante esto. ¿Cómo va a organizar esas actividades? Entonces le hago aquí un ejemplo de cómo va a hacer sus tareas. Primero recuerde que estamos trabajando en hojas de carpeta. Si usted ya no tiene hojas, por favor no salga de su casa a comprar. Si no tiene de cuadros, use de líneas. Si no tiene de líneas, use de papel bond. Si no tiene de papel bond, utilice su cuaderno de lengua y despréndalas de la espiral para que pueda armar un portafolio. Si es que usted empezó a trabajar en el cuaderno
y se mantiene trabajando así, entonces no hay problema. Lo importante es que tenga todas las actividades como las estamos diciendo de forma ordenada. Incluso puede utilizar hojas de reciclaje. Si por ejemplo tiene impresas hojas en el un lado y en la parte posterior está en blanco, puede utilizar esa parte para realizar sus actividades. No es necesario que sean hojas limpias, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, va a colocar siempre el encabezado a mano, los sellos dibujados y pintados. Va a colocar de título actividad 9, nombre, curso, fecha. La fecha lunes 27 de abril, semana de contingencia número 7 y el tema convivencia de lenguas en Ecuador, un país multilingüe, el nombre de su profesora. Y las 4 actividades que yo le mencioné anteriormente. Primero, copiar el significado de la palabra pluricultural y usarla en una oración. ¿De dónde va a copiar el significado de la palabra pluricultural? Muy bien, del diccionario. Luego va a realizar un listado de las 15 lenguas o idiomas nacionales que han resistido más de 500 años de conquista. Entonces va a buscar en internet, en el texto, en los videos ya colocados en el blog, cuáles son estas 15 lenguas o idiomas nacionales. Luego va a contestar las preguntas de los numerales 3, 4 y 5 de la página 185. Esto de forma organizada, ¿no? Tiene que poner el enunciado, numeral 3, el enunciado, pregunta A. Explico con mis propias palabras qué es el multilingüismo y usted va a explicar con sus palabras lo que es el multilingüismo. Pregunta B. Pongo ejemplos de comunidades en las que se produce el bilingüismo. Si es que usted no conoce de comunidades en las que se produzca esto, pues vea videos en YouTube en el que colocamos la otra semana. Hay ejemplos muy claros de esto. C. Defino código lingüístico. Comparto mi definición con mis compañeros. Primero, usted tiene que hacer la lectura que ya le indiqué y si es que aún no le queda claro, puede utilizar videos de YouTube o hacer búsquedas en Internet. Luego pone 4 punto y raya, respondo a estas preguntas. ¿Conozco lenguas que existieron y que ya no se hablan? ¿Cuáles? Si no conoce, pone no conozco, pero ¿por qué cree usted que no conoce? A pesar de que haber leído ya esta lectura anterior y haber visto los videos en el blog la semana pasada, ya le das a usted una idea de lenguas que existieron y que ya no se hablan, ¿sí? ¿Cuáles? ¿Y por qué conoce de su existencia? ¿Sabe de estas lenguas porque las profesoras le colocamos en el blog, porque las vio en el libro, o quizá porque en años pasados, cuando usted estaba en séptimo, en octavo, en noveno, ya recibió clases sobre las lenguas y los idiomas en el Ecuador? Entonces, todo esto usted va a redactar. Y 5, reflexiono sobre cuáles pueden ser las causas para que desaparezca una lengua. Entonces va a pensar en todo eso y a escribirlo aquí en este numeral 3 de su tarea. Finalmente pone 4 punto y raya, redacte un texto argumentativo. Recuerde que si es un texto argumentativo, ¿qué debe poner? Argumentos. Esa clase ya la recibimos durante la semana 2, 3 y 4 de la contingencia. Entonces, de por lo menos 3 párrafos. Ojo, dice por lo menos. Significa que no puede hacer menos de eso, pero sí que puede hacer más. Si a usted le falta espacio para seguir redactando sus ideas, para poner por escrito todo lo que le venga a su cabeza, por favor, use el espacio, ¿sí? Mientras más usted escriba, más se ejercita y el único o la única beneficiados con esto son ustedes, ¿sí? Mientras más escriba, más se ejercita. Entonces, ¿sobre qué pregunta? ¿Por qué es importante que predominen las lenguas en el país? De pronto usted diga, Lisen, no entiendo esa pregunta. ¿Cómo que predominen las lenguas en el país? Entonces, primero va a buscar qué es predominar y por qué es importante que tal o cual lengua tenga un predominio sobre las demás en el país. Y sobre eso usted va a escribir un texto argumentativo de por lo menos 3 párrafos y listo. Con eso concluye sus actividades del lunes 27 de abril. No tendría por qué implicar mucho trabajo porque usted solamente el lunes va a realizar actividades de
lengua, matemática y estudios sociales según este cronograma. Entonces, si usted dedica las 2 horas de lengua y literatura que debe dedicar el día lunes a esta materia, pues va a culminarlas en ese tiempo. ¿De acuerdo? 120 minutos son tranquilamente el tiempo que usted le avanza para realizar las actividades. Bien, chicos, esa es la explicación del día de hoy. Recuerden, por favor, mantenerse en casa, pero mantenerse activos. El estar en casa no significa tener sedentarismo, estar solo quietos, sentados o acostados frente a la televisión, sino hacer actividad física. No deje que estar en casa le haga creer a su cerebro que está de vacaciones o que no tiene obligaciones que cumplir ni derechos que ejercer. Sus obligaciones sociales y culturales ahora están enmarcadas a mantener a su familia comunicada en cuanto a la materia de lengua y literatura, poner en práctica todo lo que ha aprendido, y derechos que ejercer. El principal derecho que usted ahora tiene que ejercer por sí mismo en casa es el derecho a la educación y a la familia, una familia amorosa. Entonces, por favor, colabore con eso, no sea una causa de discordia dentro de su hogar, y también recuerde que tiene que ejercer su derecho a la educación. Listo, chicos, sus profesoras le enviamos un fuerte abrazo y ya estamos comunicados en próximos videos. Hasta pronto.